Cuando era pequeño se rumoraba que el sacerdote de nuestro pueblo hacía cosas que no eran permitidas en la iglesia. Esos comentarios tuvieron origen porque llevaba más de 10 años en la iglesia, y normalmente ellos eran reemplazados en uno o dos. Además, el personal de la parroquia no hablaba nada de él, como si lo tuvieran estrictamente prohibido, o tal vez por miedo. A eso le agregaron que una vez por mes desaparecía al menos una persona, ya sea adulto o adolescente, pero siempre del sexo femenino. Fue así como una noche que creí que sería normal como las otras. Terminé observando algo que solo en películas se podía ver. Esa vez me encontraba sentado en los muebles de mi casa, al lado de la ventana de la sala que permitía ver hacia la calle perfectamente. Leía un libro que mi padre me regaló de una saga del género fantástico, y a esa hora el silencio reinaba. Nada me distraía, y lo aprovechaba hasta que los ojos se me cerraran por sí solos. Fue entonces cuando por la ventana había un hombre vestido como el sacerdote, pero el rostro parecía diferente. No pude confirmar que era él, pero miraba a los lados con frecuencia, como si no quisiera que nadie lo siguiera o lo viera. Yo me llené de curiosidad, y algo por dentro me decía que tenía que salir y ver hacia dónde iba. Eso hice. Abrí la puerta en silencio y me escondí entre las sombras de los árboles, mientras pasábamos calle tras calle. La sorpresa fue cuando caminó en dirección al monte y se adentró en él. No entendía por qué haría eso, ni con qué finalidad, pero tuve que acelerar el paso para que no se me perdiera entre los árboles. El sonido de los animales por ahí amortiguaba el de mis pisadas que estaban relativamente cerca. En una o dos ocasiones temía que me descubriera, pero no pasó. Finalmente llegamos a una parte del monte iluminada con antorchas, y varias personas estaban sobre un montón de paja vistiendo túnicas negras. A todos los reconocí. Eran aquellos que ayudaban al sacerdote en la misa, con las ofrendas, los monaguillos y todo eso. No comprendía qué hacían ahí, pero entonces pude ver mejor al hombre que seguía. Sí era el padre, pero por todo el tiempo que lo seguí parecía una persona diferente, irreconocible. Pero eso no fue lo que me dejó impresionado, sino que de entre toda la paja en la que estaban esas personas, salió una chica que no tenía pupila. Sus ojos eran completamente blancos, con la boca abierta dejando escapar abundante saliva que le mojaba la ropa. Todos ellos tenían crucifijos de plata muy grandes, y los apuntaron hacia la chica mientras el sacerdote caminó y le puso la mano en la frente. Del contacto de los dedos y la piel de ella salía humo que la quemaba, y en vez de gritar parecía gruñir o rugir, un sonido que alejó a todos los animales por ahí cercanos. Yo no sabía que un ser humano podía hacer semejante sonido, y desde donde yo estaba se notaba que le dolía. El sacerdote comenzó a recitar palabras en un idioma muy extraño que evidentemente no podía entender, manteniendo la Biblia en sus manos mientras con la otra le echaba agua bendita a la chica, la cual parecía evaporarse al tocarla. Era una escena sumamente impactante. Tuve que apoyarme con mis manos en un árbol para no caerme, pues mis pies temblaban sin control, y el miedo me tenía paralizado al punto en que ni siquiera era capaz de darme la vuelta y regresar por donde había llegado a ese lugar. La chica comenzó a elevarse, como si levitara, pero la paja no me dejaba confirmar eso. No sabía si en verdad lo hacía sin ayuda, o allá abajo había algo que provocaba tal efecto o fenómeno. Noté las miradas de horror de los que rodeaban a la chica y al reverendo, el cual seguía y seguía hablando. La chica comenzó a hablar con una voz muy gruesa, burlándose del sacerdote, y diciendo que iba a matar a todos los que estaban en ese lugar. Esa voz me hacía sentir un escalofrío increíble. Lloré sin siquiera darme cuenta de las lágrimas que caían por mi mejilla. Finalmente, algo oscuro y al mismo tiempo semitransparente
Salió del cuerpo de la chica, y ella dejó caer los brazos al instante en que caía de espaldas a la paja, dejando de dar la impresión de que levitaba. Todos acudieron a ella inmediatamente y algunos soltaron los crucifijos. Fue entonces cuando escuché que 2 de ellos dijeron que el exorcismo se había realizado exitosamente, pero que la chica no logró sobrevivir. El sacerdote confirmó revisando sus signos vitales, y fue quien decretó que el cuerpo no podía ser encontrado. 2 de los que estaban ahí sacaron palas y se llevaron el cuerpo a un lugar más adentrado y remoto del monte. Yo decidí que no los iba a seguir por nada del mundo. Si me descubrían, quién sabe si yo sería el siguiente en ser sepultado. Me fui de ahí corriendo hasta llegar a mi casa, y me juré que nunca diría nada al respecto. Meses después esos rumores salieron, y una señora dijo que el sacerdote, de alguna manera, escondía su rostro por las noches para que nadie lo reconociera. Tal vez eso hizo la vez que yo lo seguí, pero continué con mi vida, tratando de olvidar aquello que pasó. Estas son cosas que solo pasan en pueblos remotos, alejados de la ciudad, haciendo imposible que la sociedad crea en estas cosas. Continuamos. Caminar por el pueblo de noche puede sonar una de las actividades más inseguras, en especial si lo haces solo y a medianoche. Yo no pensaba así, y tener contacto con un ente maligno fue lo que me hizo recapacitar más de lo que imaginaba, al punto en que no volví a sonreír en más de 3 meses, ya que el trauma fue severo. Mi nombre es Rafael, y esta es mi historia. En casa siempre había peleas entre mi madre y mi padre, al punto en que llegaban a los golpes. Era hijo único, y me tocaba ver todo eso porque mi madre me decía que en esos problemas no podía meterme. Era entre ellos y listo. Aunque me llenaba de impotencia ante las cosas que mi padre le decía, tratándola como basura, yo cobardemente obedecía. Y entonces encontré consuelo en salir y caminar cada que eso pasaba. Aquello que me traumó ocurrió en una de esas noches. Debía ser medianoche porque no había nadie por las calles. La gente en el pueblo acostumbra a dormirse muy temprano, para levantarse desde la madrugada a trabajar. Así que estaban completamente solas, pero eso no me importaba ni me asustaba. No era la primera vez que salía, así que iba relajado, contando con que al regresar a casa mis padres ya no estuvieran peleando. Con suerte los encontraría dormidos, y rezaba porque así fuera. Fue entonces cuando comencé a escuchar unos pasos diferentes a los míos a mis espaldas. Volteé y a lo lejos vi a un niño, que al mirarme se quedó quieto, con las manos pegadas al cuerpo. Se me hizo extraño. Creí que estaba perdido, así que se lo pregunté. No me respondió. En lugar de eso me sonrió y noté que tenía unos dientes muy grandes, en especial los del medio. Me causó un poco de gracia y seguí caminando. Comencé a preguntarme cómo era posible que le escuchara los pasos si estaba tan lejos, a más de 15 metros. Volví a voltear y me llevé la sorpresa de que no estaba tan alejado como hace un rato. Menos de 10 metros nos separaban, y ni siquiera escuché que acelerara el paso. Recordé en ese momento la historia que se cuenta en el pueblo sobre el espectro que sale en el pueblo de noche, y que por nada del mundo se le debe sonreír. Sus dientes me causaban mucha gracia, y comprendí entonces que ese niño debía ser de lo que se hablaba. Apuré el paso, y él me imitó. Eso ya me estaba poniendo muy nervioso, e incluso sin verlo sentía la necesidad de reírme, por gracia mezclada con los nervios, y eso aumentaba cada segundo. Finalmente el niño me habló, y su voz era tan aguda que volteé, y no me pude contener. Solté una carcajada que después callé tapándome la boca con las manos. La sonrisa del pequeño desapareció, y me miró con odio. Entendí en ese momento que había hecho algo que no debía hacer.
Entonces corrí sin pensarlo 2 veces. Observé que una sombra iba creciendo y creciendo detrás de mí, hasta que me alcanzó, cubriéndome con la oscuridad. Volteé y el terror que sentí hizo que me detuviera. Quedé petrificado al notar que el niño se había convertido en un ser vestido de negro, alto, sin rostro y con la piel blanca como la nieve. Calvo, con dedos sin uñas y piel hecha de quién sabe qué. Era algo que ni en la peor de mis pesadillas había visto. De sus dedos desnudos comenzaron a sobresalir una especie de uñas, pero dobladas y muy irregulares. Sabía que debía correr lo más rápido que pudiera, si no la iba a contar. Corrí más desesperado que nunca sin pensar en darme la vuelta, y esa cosa hizo lo mismo. Sin importar lo rápido que fuera, no bastaba para perderlo. Me estaba alcanzando y finalmente lo hizo. Una de sus garras o uñas me rozó el pie, y el dolor provocó que me cayera, raspándome y quedando más adolorido. Aquella cosa no tuvo piedad. Enseguida se lanzó sobre mí, y alzó el brazo para dejarlo caer en picada, provocándome una herida en el pecho que me hizo soltar gritos de dolor, rogándole que se detuviera y me dejara ir. Cuando vi que de nuevo alzaba el brazo, supe que el segundo no lo iba a aguantar por nada del mundo, y fue entonces cuando lo escuché. El ruido de puertas abriéndose. Eran los vecinos de ahí. Apenas salió el primero. Esa cosa horrible se esfumó como si fuera humo antes de que lo vieran, y las personas llegaron a auxiliarme. Toda mi ropa estaba cubierta de sangre, y del shock terminé desmayándome. Me llevaron a mi casa, pues todos nos conocíamos en nuestra pequeña comunidad donde me curaron las heridas. Yo no recuerdo nada de lo que sucedió después de desmayarme, hasta el siguiente día que amanecí. Desde entonces tardé en volver a sonreír, con terror de que, si lo hacía, esa cosa volviera a aparecerse enfrente de mí. Sacando lo bueno de esto es que a raíz de eso que me pasó, mis padres dejaron de pelear. Su preocupación por mí los unió, pero aún así no estaba agradecido por eso que me sucedió, que casi me quita la vida. Gracias por contar mi historia, Glenn. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esto que estoy a punto de contar es cómo perdí a todos mis amigos por una simple curiosidad, y por casualidades de la vida, yo seguí viviendo, con el recuerdo y la culpa de que en mis manos estuvo la posibilidad de evitar aquella tragedia, pero todos nos dejamos llevar por lo desconocido, y el final fue trágico. Resulta que en el pueblo donde vivíamos se rumoraba que en una casa muy adentro, en el monte, vivía Víctor Morales, un hombre solitario pero muy extraño, que falleció años atrás. Pero todos decían que su cuerpo no fue encontrado, aunque le hicieron creer a la gente que sí, sepultando quién sabe qué en su lugar. Ese tema nos taladraba la cabeza a mí y a mis amigos, así que un día fuimos a la tumba de Víctor, y los nombres y fecha coincidían, así que en teoría era su tumba. Una abuela de un amigo tenía una foto suya de cuando estaba vivo, y fue entonces cuando propusieron ir a aquella casa para confirmar si Víctor vivía o se trataba de otro señor. Ya sabíamos cómo era él físicamente, y valor no nos faltaba. La cosa es que cometimos el error de mezclarlo con la idiotez e inmadurez, y 2 días después 2 amigos y yo nos adentramos en el monte, en dirección hacia donde la gente decía que quedaba aquella casa. Durante todo el camino se sentía bien. Era como una exploración. Tardamos 2 horas en encontrar la casa entre los árboles y tanta maleza que tuvimos que atravesar. Al verla desde lejos sentimos un escalofrío de emoción, al ser los primeros en confirmar los rumores que rondaban en el pueblo. Caminábamos juntos,
y de ese modo llegamos a la puerta y tocamos. Nadie abrió, así que tomamos el atrevimiento de entrar por nuestra propia cuenta. Todo el lugar estaba limpio. Lo revisamos a fondo cuarto por cuarto, hasta que en el último nos llevamos la sorpresa de encontrar una cama donde dormía un señor. Le quitamos la sábana de la cabeza y lo confirmamos. Era Víctor Morales, tal cual aparecía en la foto, como si el tiempo se hubiese detenido para él. El cuerpo no olía mal, pero tenía unas ojeras pronunciadas que parecía producto de la desnutrición. Uno de mis amigos le tocó la mano, y fue cuando la pesadilla comenzó. Víctor abrió los ojos y, con el cuchillo escondido en la otra mano, se lo clavó en el cuello a mi amigo. El chorro de sangre salió a presión mientras todos gritamos horrorizados, y ante la impactante escena tuvimos que correr, ya que el que se creía muerto se levantó y comenzó a perseguirnos. Ahí mismo en la casa, alcanzó a mi otro amigo y lo estranguló con sus propias manos mientras escapábamos. Yo inmediatamente fui en su ayuda, golpeándolo con una silla de madera, pero el golpe pareció que no le provocó ningún daño. Él mismo agarró un pedazo de madera de la silla que se quebró al momento de pegarle, persiguiéndonos desde ese largo pasillo de la casa. Nos dimos cuenta de que pelear a los puños con ese hombre no iba a servir de nada. Éramos unos simples adolescentes que apenas nos estábamos desarrollando. Solo queríamos divertirnos. El tipo estaba lleno de rabia porque nosotros habíamos invadido su hogar, pero más que nada, parecía querer asegurarse a toda costa de que el secreto de que él vivía ahí no fuese revelado nunca. La puerta estaba a nuestro alcance, y no dudamos en salir corriendo en dirección hacia el pueblo. Víctor no salió de la casa, así que dedujimos que nos habíamos salvado milagrosamente. Estábamos muy equivocados con eso. Lo vimos al lado de un árbol media hora después, con el cuchillo ensangrentado que le quitó la vida a mi amigo. Gracias a Dios no nos persiguió, pero nos miró con mucho desprecio y odio, haciendo un gesto de molestia y un gruñido, dando a entender que no quería que alguien más regresara a su casa. Simplemente se fue perdiéndose entre la maleza y nos permitió regresar al pueblo. A nadie le contamos la verdad de lo que pasó. Tenía tanto miedo de que ese sujeto apareciera una noche en mi casa, listo para matarme por contar su secreto. Así que inventamos una historia de que nuestro amigo cayó en el río y se ahogó, perdiéndose en la corriente. Un año después, mi amigo, que sobrevivió conmigo, se fue del pueblo con sus padres, y yo me quedé con ese secreto para mí mismo, sin nadie con quien desahogarme. No contar la verdad es algo de lo que me arrepentí por tantos años, pero estoy seguro de que ese sujeto estuvo incontables noches espiándome desde la oscuridad, esperando que dijera algo para entrar y matarme, pues muchas noches no pude dormir por una sensación de sentirme observado. Y creo que siempre estuve en lo correcto. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Tomás. Quiero contarles cómo un simple malestar que tuve por culpa del vicio por el alcohol se convirtió en el origen o inicio de la peor experiencia de mi vida, que de no ser por un familiar que llegó en el momento preciso, no estuviese aquí para contar esta anécdota. Llevaba 3 días seguidos bebiendo por todo el pueblo, un abuso total, y mi familia se molestaba con cada hora que pasaba, y no regresaba a casa. En verdad me estaba divirtiendo, no podía negarlo, y pasé esas 3 noches durmiendo en el río, en el bosque e incluso hasta en la calle. Regresé al cuarto día por la mañana, sin estar en mis 5 sentidos, pero decidido a que iba a descansar y dejar de beber. Al menos por esa semana. Mi madre me hizo comida y me daba de todo para el malestar. Era una simple resaca,
No tan fuerte como otras realmente insoportables que había tenido, pero ya no tenía 20 años. Mi cuerpo envejecía y cada vez aguantaba menos. Al día siguiente los síntomas aumentaron. Mi madre decía que tal vez bebía algo que no debía, y eso siempre pasaba cuando me embriagaba con personas con las que nunca había hablado antes. Así, ella me convenció de ir con la curandera del pueblo para que me hiciera un remedio y se encargara de hacerme sentir un poco mejor, o al menos descartar que no fuese por otra cosa externa a los tragos. Llegamos y me llevó a una choza que tenía en su patio trasero entre los árboles. Ahí me acostaron en una pequeña cama, y ahí esperé mientras fue a buscar los ingredientes para hacerme un remedio. Me relajó mucho la tranquilidad y el clima fresco de esa noche. Quería dormirme, pues aún me sentía muy mareado. Y mi madre había salido a buscar a un primo para que se quedara conmigo, ya que ella debía estar pendiente de mi abuela. En la casa no se encontraba nadie más. Pasó alrededor de media hora y finalmente llegó la curandera. Cuando llegamos, la verdad, yo tenía la cabeza hecha un desastre y no le había puesto atención. Pero al verla, era increíblemente hermosa. Y no sé si era yo o qué pasaba, pero su piel parecía brillar. Era muy pálida, aunque eso no le quitaba su belleza. En sus manos no traía ningún frasco, ingredientes o algún remedio, y eso se me hizo extraño. Al ponerse a mi lado me dijo, debía encender unas velas y cerrar las ventanas, y la puerta para comenzar con su trabajo. Necesitaba concentrarse. Solamente estaba la luz tenue de las velas y tenía muy poca visibilidad, además de que estaba muy mareado. La curandera estaba de espaldas haciendo no sé qué, y entonces volteó. Aquel rostro hermoso ahora estaba completamente deforme. Su piel se tornó tan oscura que parecía quemada, casi carbonizada, con sarpullidos que me dejaron completamente sorprendido. De pronto ya no tenía ni un solo diente, y solo podía verse su asquerosa lengua. Me levanté lo más rápido que pude, pero ella llegó a mí con una rapidez impresionante y me agarró del pecho para tumbarme al suelo. Su fuerza era tan descomunal que cuando caí al piso y me golpeé la espalda, quedé al borde de caer desmayado. Sin embargo, estando en el suelo ya no podía ver su silueta entre la oscuridad. Pero entonces, sentí alrededor de mi cuello unas manos que no podía ver, y esas mismas comenzaron a asfixiarme sin darme alguna oportunidad de defenderme. Sentía como el aire dejó de entrar a mis pulmones, sintiéndome totalmente desesperado. Incluso yo mismo me apretaba el cuello al querer librarme, porque no hacía contacto con la piel que me estaba ahorcando. A pesar de que me resigné pensando que en ese momento estaba a punto de morir, no dejaba de forcejear mientras algo me asfixiaba. Luché con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando se escucharon unos pasos corriendo, y segundos después entró mi primo a la choza, viéndome tirado en el piso luchando contra algo que ni él ni yo podíamos ver. Apenas me tocó. Aquellas manos en mi cuello me soltaron y comencé a recuperar el aire desesperadamente. Me tardé 5 minutos en decir una palabra, y la curandera no estaba por ningún lugar. Confirmé después que mi primo no pudo verla, pero de todos modos le conté lo que pasó. Cuando salimos de esa choza, venía saliendo de su hogar la auténtica curandera con el remedio en sus manos, y ahí pude darme cuenta de que esa persona que entró no era quien decía ser. La curandera entró a la choza y vio muchas cosas tiradas en el suelo, y nos preguntó qué había ocurrido y por qué tenía el cuello lleno de arañazos. Fue entonces cuando le conté todo. Ella se quedó pensando por un momento, y con una expresión seria me dijo que fui muy afortunado de que mi primo llegara a tiempo, pues esa cosa que se apareció y me atacó no era humano. Se contaban muchos rumores de que en ese bosque habitaban entidades muy oscuras, que se hacían pasar por humanos para llevarse las almas de personas
que estuvieran desprevenidas cerca del bosque, ya que hace décadas brujas realizaron muchos rituales con sacrificios humanos para invocar demonios, desde el fondo de ese bosque, donde la luz jamás atraviesa las copas de los árboles. Nunca volví a acercarme a ese bosque lleno de energías oscuras. Aún así, gracias a esa experiencia pude dejar el alcohol, y ya me encuentro mejorando mi vida. Pero eso que viví nunca la voy a olvidar, y espero que la gente en mi pueblo nunca se acerque al bosque, sobre todo por la noche. Saludos, comunidad.